Primer libro de San Juan, capítulo número 3, versículo número 7. Vamos a leer hasta el 12, pero de alguna manera vamos a ir desglosando versículo por versículo para poder interpretar esta palabra que nos dejaba la epístola de San Juan como una advertencia a nuestro tiempo. Y dice la palabra así, de la siguiente manera: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Aquí parece una palabra muy lógica porque comienza diciendo: el que hace justicia es justo. Y es evidente, pero también nos da una referencia de quién es justo o quién es el justo. Primero se refiere a nosotros como hijos de Dios en cierta manera, pero también como hijos espirituales. Porque usted y yo tenemos un nacimiento natural de una simiente que en la unión del Padre con la Madre nacemos nosotros. Eso es en biología y debemos traer también en nuestros genes la herencia de nuestros padres. Es por eso tan importante que tomemos en cuenta cada palabra que menciona el libro de San Juan para darnos una revelación de lo que hoy los hijos de Dios deberíamos conocer. Una de las advertencias de los profetas era que el pueblo de Dios en muchas ocasiones habían perecido por falta de conocimiento. Es importante, imperativo hoy que conozcamos entonces lo que Dios quiere que sepamos. En primer lugar nos llama hijos y eso ya nos califica para poder recibir de Dios las bendiciones, las herencias y todas las promesas que están nombradas en el testamento para nosotros. En esa posición en la que Dios mismo nos lleva o nos eleva, nos dice que el que hace justicia es justo, como Él es justo. Y cuando dice Él se refiere a Jesús, el justo. Recordemos que sentenciado a muerte Jesús en una muerte vergonzosa de cruz, estaba junto a dos malhechores. Ellos reconocían sus errores, sus delitos y la causa de aquellos que era la misma muerte. Sin embargo, uno de los malhechores reconoce a Jesús diciendo: este hombre es justo, nada malo ha hecho. Mientras el otro le injuriaba diciendo: si eres verdaderamente Dios como dices, ¿por qué no te bajas, te salvas a ti mismo y nos salva a nosotros también? Sin duda este hombre estaba cegado a una revelación divina y no veía y no conocía y menos aceptaba a Jesús como Dios o como el Hijo de Dios. Sin embargo, el otro malhechor, aún en esa misma condición, reconoció que sus pecados, que sus errores le había llevado a esa muerte vergonzosa de cruz, pero también reconoce que aquel hombre junto a él era un hombre justo, que todas sus obras, sus hechos, sus palabras, sus acciones, jamás había quebrantado una ley romana ni judía. Sin embargo, estaba padeciendo las mismas consecuencias que aquellos malhechores y aún el mismo castigo vergonzoso de una muerte de cruz. Es por eso que aquí San Juan nos dice: hijos, que nadie les engañe. Hoy vemos en nuestra sociedad cómo el mundo, el sistema gobernado por Satanás, el diablo, intenta engañarnos. Y la Biblia nos advierte una vez más diciendo: de ser necesario, ser posible, seríamos engañados aún los escogidos por Dios, los hijos de Dios.
Así que aquí hay una palabra muy fuerte y una advertencia muy firme de parte de Dios diciéndonos que el que es justo va a hacer justicia. Sin embargo, nosotros no podemos diferenciar lo que es justo de lo injusto si no conocemos la justicia. Y es muy difícil hoy tal vez memorizarse todas las leyes que tenemos en Argentina. De hecho, los abogados intentan memorizar las leyes, sin embargo, tienen que acudir a sus bibliotecas para poder recordar alguna ley que ampara o que juzga una causa ilícita. Es por eso que el Señor nos habla a nosotros primero como hijos, insisto, nosotros los hijos de Dios tenemos que estar escuchando este mensaje. Este mensaje no es para todos. Este mensaje es y está dirigido para los hijos de Dios. Y ahora usted podrá discrepar conmigo si no es cristiano, si es un ateo, si es un escéptico. Podrá decirme, en verdad todos somos cristianos y todos somos hijos de Dios. Sin embargo, es por esa misma ignorancia que también desconocemos lo que es justicia y lo que es injusticia. Conocer a Jesús es la única manera de poder identificar, discernir lo que es justo de lo injusto. La palabra de Dios nos dice en el siguiente versículo: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, que el que practica el pecado, practica lo que es injusto, es hijo del diablo. Así lo menciona la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos la justicia, creamos, generamos y trabajamos en ella, entonces somos llamados hijos de Dios y pertenecemos a la familia de Dios. Pero todo aquel que practica el pecado, que hace injusticia, es hijo de Satanás el diablo. Porque dice la Biblia que Satanás el diablo pecó, mintió, fue injusto desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, que la intención de la aparición de Jesús desde el tercer cielo descendiendo a esta tierra donde habitó entre los hombres hace 2000 años, una de las intenciones era deshacer estas obras injustas, las obras injustas que los hombres cometían, para que en verdad comprendiéramos y comencemos a practicar la justicia. Pero Él vino como un modelo a seguir. Él nos mostró el camino, Él marcó una ley que nos podría a nosotros conducir a la justicia divina. No a una justicia que los hombres puedan crear en beneficio propio o en favor de algunos pocos, sino una justicia que sea equitativa, que sea pareja para todos. Es por eso que solamente si conocemos a Jesús podemos conocer lo que es la justicia y se nos revelará lo que es la verdad. Jesús apareció como Hijo de Dios para deshacer las obras que los hijos del diablo estaban realizando. Es por eso la lucha entre el bien y el mal. Es por eso que Dios quiere regenerar nuestras vidas, porque nuestras vidas, antes de conocer a Dios, antes de ser llamados hijos de Dios, vivíamos en las tinieblas, vivíamos
haciendo y diciendo mentiras, engañando y haciendo toda clase de injusticia. Pero para eso vino Jesús, para rescatar al hombre de esa condición. Y si Jesús tenía esperanza hace 2000 años, la misma esperanza tiene hoy de rescatar a todo hombre y mujer, a jóvenes y niños de esa condición y quitarlos de ese reino de oscuridad y de maldad y de injusticia y llevarlo a la luz admirable que es Él. Dios, con su intención y su deseo, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al conocimiento de la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Es por eso que nuestras vidas se acercan a Dios para cambiar nuestro ADN y hacer que Dios mismo, su simiente, esté en nosotros para que seamos llamados hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios no practica el pecado. Es por eso que aquel que se ha entregado a Cristo, que su vida ha entregado a Cristo, debe ser una vida diferente. Debe haber un nuevo nacimiento en aquellos hombres y mujeres, jóvenes y niños, que voluntariamente deciden acercarse a la luz, porque hay alguien que lo llama y ese alguien es Jesús, para deshacer todo lo malo que hay en nosotros, para deshacer todas esas obras que el diablo había estado cometiendo a través de cada uno de nosotros. Es por eso que la palabra del Señor nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Algunos han considerado que nacieron de nuevo con el simple hecho de hacer una confesión de fe, diciendo: entrego mi vida a Cristo y a partir de ahora soy una nueva criatura. Tengo el poder o la potestad de ser llamados hijos de Dios y ya con eso pareciera que basta. Sin embargo, Dios tiene que trabajar y regenerar nuestras vidas. Dios no ha terminado todavía con una simple confesión de fe. Ese es el comienzo, el primer paso para que usted sea llamado hijo de Dios. Pero a través de esa condición Dios quiere regenerar su vida. Es decir, su vida estaba degenerado con el pecado, con la maldad, con la injusticia. Y Dios quiere que usted se convierta ahora a Él. Que se convierta y se regenere en un hombre y una mujer de bien, dispuesta para toda buena obra. Nosotros los cristianos evangélicos predicamos la palabra y queremos que la gente se convierta a Dios, que deje su mal camino, su camino pecaminoso, injusto y engañoso, para que viva una vida abundante en el Señor. Y muchas veces vemos a aquellas personas arrogantes, esas personas altivas, soberbias, y coincidimos en que queremos que Dios haga una obra en ellos y que se arrepientan y sean regenerados, que sean hijos de Dios, transformados por el poder del Espíritu Santo. Esa es nuestra oración y nuestro anhelo, que la gente pueda cambiar. Es por eso que el Evangelio tiene la apertura a todas aquellas personas sin distinción de edad, de condición social o de ideología. Porque como aquel hombre que estaba junto a la cruz con Jesús, sus hechos, sus obras, sus pecados, sus injusticias hicieron que esté pagando por lo que había hecho. Sin embargo, él reconoció su pecado y aceptó a Jesús y le pidió por favor que cuando venga en su reino no se olvide de él,
porque él estaba arrepentido de todo lo que había hecho, pero no tenía la oportunidad ya de bajarse de aquella cruz y resolver y remediar todo el daño, el mal que había hecho. Pero había un corazón arrepentido, y Jesús, conociendo la condición del hombre que se arrepiente, que reconoce su pecado, que reconoce su maldad, pero que no quiere seguir viviendo en esa condición, sino que quiere salir y disfrutar y vivir una vida diferente, plena con Dios, pues es su promesa. Jesús le dio esta garantía diciendo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Primer libro de Pedro, capítulo 1, 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fuimos renacidos no de una semilla corruptible, sino de la incorruptible, de la palabra misma de Dios. Es la palabra de Dios que comienza a obrar en nosotros y nos hace vivir una nueva vida, una vida diferente. No es una confesión de fe ni es un bautismo por agua, son elementos esenciales para una regeneración. Pero el Señor dijo: yo comencé una obra en tu vida y la voy a perfeccionar hasta el día de mi venida o hasta el día de tu muerte. Es decir, que necesitas escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, porque es la que te regenera, te hace volver a nacer a un hombre diferente, te hace cambiar ese pensamiento erróneo, injusto, egoísta que tenías, para ser un hombre justo, como lo fue él. Que nadie te engañe, el que hace justicia es justo, y el único justo es Jesús. Por eso te invito a que te acerques siempre a Él y que entiendas que cada día es una nueva oportunidad para volver a renacer, volver a comenzar. No es algo mágico, es un trabajo que día a día el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en tu vida. Y es esta tu oportunidad. Todos nosotros necesitamos regenerarnos día a día. Me gustaría que muchas personas que yo conozco y que tal vez usted conozca y que consideramos son personas injustas, puedan arrepentirse, puedan reconocer su maldad y sean diferentes. Es nuestra oración, pues el deseo de Dios también, pero va a depender de ellos y de cada uno de ellos de acceder a esta invitación generosa de Dios, porque Dios les ama. Porque no ha cambiado su amor. Jesús dijo que Él vino a morir en la cruz para salvar lo que se había perdido. Los que se consideran justos no necesitan arrepentimiento, sino los pecadores. Es por esto este llamado de atención, que no nos engañemos, que podamos juzgar con la misma vara los errores que todos están cometiendo, sin importar la condición social o la posición social o de influencia que tengan. No importa si es un estudiante o un profesor, un rico o un pobre, el pueblo o el gobernante. Necesitamos arrepentirnos todos. Este fue el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, el mensaje de Jesús diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado.